Mauricio, bienvenido. Bueno, vamos a hablar de un tema que es muy chistoso. ¿En qué sentido? Y es que todos estamos pronunciando la palabra metaverso, pero creo que nadie puede comprender el 100% de las implicaciones del metaverso. Es decir, hasta el más experto se le escapan, porque como en el Internet todo el día están saliendo nuevas cosas. Es decir, mientras estamos hablando acá, alguien está haciendo desarrollos en el metaverso para nuevas cosas, en fin. Entonces creo que es un tema, vuelvo y digo, estamos sentados aquí algunos, pero no es un tema de expertos, sino es un tema de exploradores, personas que estamos explorando el metaverso. Y quisiera empezar como intentando dar a la audiencia, digamos, una breve visión de qué es el metaverso. ¿Sí? Y vuelvo y digo, no estamos esperando que cada uno responda 100% qué es el metaverso, sino cuál es su aproximación al metaverso. Y empecemos y construyamos desde ahí. Benjamín, un abrazo, te mandamos un saludo desde aquí, desde la sala, vamos a estar también muy conectados contigo. Entonces, Alejandro, cuéntanos un poquito, una primera aproximación de para ti qué es el metaverso y qué implicaciones tiene. Bueno, muchas gracias por invitarme a participar de este panel, gracias Marta particularmente. Bueno, es difícil responderlo, ¿no? Es como preguntar a una persona en 1990 qué es Internet. Entonces estamos todos en un estadio muy temprano y hay una construcción del metaverso y por lo tanto la definición que hoy podamos dar posiblemente en un par de años cambie. Sí sabemos algunas características, sabemos que es un plano paralelo, una dimensión que mayormente es 3D, que se puede acceder 2D, se puede acceder de una computadora a un celular, pero que tiende a ser 3D y que esa de 3D es renderizado en el momento, es decir, que uno puede visualizar eso que está en ese entorno en el momento y que puede también estar ahí interactuando con los distintos objetos. Y que por lo tanto hay como unas 3 o 4 características básicas. Primero, que es inmersivo. Si nosotros estuviésemos acá dialogando, bueno, tenemos a alguien conectado, por ejemplo, y tenemos un dispositivo que media. Si yo te llamo por videollamada, tengo un celular delante y es imposible olvidarme que tengo un celular delante. En un metaverso uno está inmerso dentro de ese entorno y por lo tanto ya la idea de un dispositivo empieza a ser más flexible. Segundo, que es interactivo, que uno técnicamente puede interactuar con los objetos, ampliarlos, cerrarlos, moverlos, tocar a otro y cada vez más tecnologías tienden a generar estímulos en el cuerpo. Y tercero, que hay la posibilidad de acceder a la invisibilidad, ¿no? Lo que para hoy es invisible, uno no puede agarrar acá una partícula y mostrarle a todos ustedes esta partícula que está volando en el aire. En el metaverso sí lo podríamos hacer, podríamos ampliarla infinitamente, cambiarle la tonalidad, el contraste, meternos adentro y analizarlo de otra manera. Eso como son 3 o 4 características que están ya sabidas que el metaverso va a ofrecernos como potencialidad, ¿no? Perfecto. Hay muchas, digamos, cuando llega una tecnología uno cree que eso fue inventado ayer. El Internet demoró 40, 50 años en masificarse. Lo mismo, hay una cantidad de precursores del metaverso que ya veníamos hablando, digamos, las tecnologías de empatía, que son la realidad virtual y la realidad aumentada, por ejemplo. El blockchain, que es también un precursor muy importante del metaverso porque permite generar identidades únicas en el metaverso y además también propiedad sobre algunos objetos o credenciales para entrar a un salón de clases, por ejemplo, como decir, digamos, me matriculo en una universidad real, tengo un carnet de la universidad, en el mundo virtual necesitaba de blockchain para poderlo hacer, digamos. Entonces yo quería hacer una pregunta ahora sí a todos, y es, ¿cómo está cambiando o cómo vislumbran ustedes que puede cambiar el metaverso, el mundo de la educación? Y un segundo, no es solo para bien, digamos, también puede ser para mal o precauciones que tenemos que tener, porque, digamos, las tecnologías no son ni buenas ni malas en sí mismas, lo hemos dicho muchas veces, es acerca de cómo los seres humanos usamos esas tecnologías para favorecer, en este caso, digamos, el desarrollo, la educación, la inclusión, la reducción de la pobreza, en fin, lo que nos interesa, el acceso a la educación. Entonces, ¿cómo cree cada uno, y es una pregunta para todos, cómo cree cada uno que esto del metaverso va, digamos, a generar en la educación? ¿Qué cambios va a generar en la educación para bien o para mal o qué precauciones? Marta. Gracias. Bueno, primero que todo quiero darle un saludo muy especial a todos los profes que nos están acompañando. Es maravilloso estar en este escenario con docentes porque son ellos quienes van a tener que trabajar en el día a día con el metaverso. No sabemos cuándo, mis profes, de pronto en unos añitos, de pronto ya ni siquiera estemos acá
en este plano, pero sabemos que es algo que tenemos que investigar. Como vicerrectora académica del área andina, hemos venido entendiendo un poco o abordando lo que son las distintas dimensiones del metaverso. Es muy pronto, como dice Alejandro, poder diagnosticar qué va a pasar con la educación. Y de hecho está pasando algo muy interesante con el metaverso, y es que estamos casi como en el medioevo, en el cual había mucho terreno desocupado y pocas construcciones. Entonces hoy en día en el metaverso estamos viendo muchos espacios que se pueden utilizar para poder generar distintos tipos de construcciones, y ahí hay una oportunidad muy valiosa para nosotros. Pero más allá de ese ejercicio de estar explorando qué significa todo este escenario, yo creo que es fundamental que como docentes empecemos a analizar un poco el metaverso y sobre todo, Santiago, nos hagamos preguntas. Por ejemplo, ¿el metaverso va a apoyar mi gestión docente? ¿El metaverso me va a permitir a mí como docente poder explorar nuevas formas de acercarme a los conceptos que a veces son difíciles de comprender? ¿El metaverso va a lograr que mis estudiantes se motiven aún más? Y cuando vemos algunos documentos que ya están en revistas indexadas, porque ya muchos docentes e investigadores vienen hablando del metaverso de tiempo atrás, porque pensamos siempre en el metaverso con el lanzamiento que hizo Mark Zuckerberg, pero realmente ya se venía estudiando distintos escenarios de vidas paralelas en un escenario virtual o digital. Esto ya se viene investigando de tiempo atrás. Hay preguntas para la educación, y la pregunta es, ¿podríamos nosotros dejar a un estudiante explorar estos mundos de manera solitaria? ¿Será una formación adecuada si el estudiante determina por dónde avanzar en su modelo formativo sin tener de la mano a un docente? Yo como investigadora, docente y miembro de una academia considero que el docente siempre tiene que estar presente, y más aún en un metaverso en el cual hay infinidad de posibilidades por explorar. Entonces, ¿qué va a pasar con la educación? Yo creo que lo que primero debemos hacer como sistema, Santiago, es poder entender, analizar el metaverso. Hay quienes dicen que el metaverso es algo futurista, Santiago, pero puede que lo sea, puede que sea una moda. Alejandro ha explorado muchísimo el metaverso, puede que sea una moda de una efervescencia corta y después se nos muera, no sabemos, pero yo sí quiero, profes, como que invitarlos a que empecemos a explorar, a mirar qué va a pasar. ¿Por qué? Hay un elemento muy importante, Santiago, y es que NVIDIA ya hizo, que es una empresa de desarrollo de microchips, está desarrollando para BMW un escenario de metaverso para que sus empleados no tengan que fallar con materiales y procesos que pueden ser muy caros. Entonces, ¿qué están haciendo ellos? Se unieron con NVIDIA para poder generar un mundo en el metaverso para que sus empleados puedan allí revisar los procesos, fallar con materiales que en el metaverso no son tan costosos, poderse entrenar. De hecho, ya en su piloto están lanzando varios cursos de capacitación para sus empleados. Entonces, claro, el metaverso se ve a veces un poco futurista, pero cuando uno ve empresas como BMW, que de hecho ustedes pueden buscar en internet y ya van a encontrar algunos de los prototipos que han venido desarrollando, porque ya en este momento se están entrenando con un aditamento. Ya en el metaverso están entrenando inclusive los robots de inteligencia artificial, porque lo que decían en BMW es que ellos trabajan con robots, pero la programación de los robots les lleva un montón de personas que tienen que estar alrededor, pero si entrenan esos robots en el metaverso, lo pueden hacer más rápido y de una forma de escala. Entonces, ¿esto qué significa para nosotros como docentes? Que tenemos que darnos cuenta que ya es una realidad en algunas industrias. Ahora, no sabemos cómo les va a ir. De pronto, a la vuelta de unos meses digan, se abortó el proyecto porque nos salió carísimo y resulta que era muy fácil fallar en el metaverso, pero mire cómo me dañaron esta línea de producción. No sabemos, BMW está probándolo, pero es importante que nosotros nos demos cuenta que ya en muchas industrias
se están haciendo prototipos de metaverso a generar algún impacto, Santiago, en la educación. No sabemos cuándo, pero hay que explorarlo. Muchas gracias. Alejandro. Bueno, lo primero que podemos decir es que ya hay impacto en la educación. Vos nombrabas una serie de términos, quizás es para otra charla, pero yo creo que uno tendría que empezar a ir por el lado de la Web 3 y todo el campo semántico de la Web 3. Y ahí adentro está el tema de metaverso. Y Web 3 implica descentralización, DAO, NFT, blockchain, etcétera, etcétera, ¿no? Digo esto porque dentro del campo semántico de Web 3 hay un montón de impactos diferentes. El metaverso es uno de ellos, que básicamente son salas inmersivas, salas 3D. Yo en mi universidad ya lo tengo. En la universidad nosotros creamos un metaverso que lo pueden crear ahora ustedes con un celular, que es un hub de Mozilla, y es una sala inmersiva donde uno ya puede empezar a jugar. ¿Es un metaverso? No, técnicamente no, porque no está vivo todo el tiempo, porque uno sale y se apaga, porque un montón de cosas. Pero sí es una sala inmersiva, si un alumno tiene un headset ya se puede conectar, y si no pueden navegar en 2D, en una computadora, en un celular. ¿Y qué implica? Implica que uno puede entrar con un avatar, que uno puede proyectar ahí, que puede llevar un objeto 3D. ¿Qué es lo que posiblemente pase viendo lo que ha pasado en otras tecnologías? Seguramente sea cada vez más fácil y más barato desarrollarlo, ingresarlo y ponerlo en práctica. Entonces, hoy tal vez es más de experimentación para el que tiene más tiempo, para el que tiene más ganas, para el que tiene más plata, para el que tiene las distintas condiciones. Y posiblemente con el tiempo, así como antes hacer una web era muy complejo y cada vez más hay más plataformas que te permiten armar una web en 10 segundos con un celular, seguramente armar un metaverso o entrar a un metaverso y poder prediseñarlo con ciertas características sea más sencillo. Hoy hay muchos ya dando vueltas, la mayoría de ellos tienen opciones muy sencillas de usar y yo les diría, si están en educación y trabajan en educación dando clases, empiecen a probar, hagan una prueba, lleven a sus alumnos ahí. Yo doy clases presenciales en un aula física, pero parte de mi clase la he dado ahí y la primera experiencia que tuve es, entramos a una sala, no era del Hub, era de otro metaverso, pero era más o menos similar, y les escondí un Minion así chiquitito en un lugar y los mandé a buscarlos, trabajando en grupos, a ver quién encontraba primero ese pequeño Minion modelo 3D. Yo doy en esa materia ese análisis de públicos y audiencias. Y después de ahí el debate fue, ¿qué pasa cuando la publicidad no va a ser un cartel estático, sino yo voy a ir caminando por un metaverso y voy a poder agarrar la zapatilla que me quiero comprar, moverla, subirla, bajarla, ponerla, cambiarle los colores, etcétera? ¿Cómo voy a trabajar yo con ese público, con esa audiencia, con ese capital en términos de marketing? Y es ir abriendo esas puertas lentamente. ¿Que va a tener impacto en educación? Va a tener. Yo creo que viene una era de metaverso. Me parece que de acá a pocos años va a haber una era fuerte. Tal vez no se llame metaverso, tal vez lo que fuera, pero la potencialidad que tiene el poder entrar a un entorno 3D y poder sentir que uno está ahí e interactuar. Imagínense, dan historia. Piensen por un segundo lo que es dar historia y poder llevarlos a la Grecia antigua. O si dan biología marítima, o si dan lo que fuera. La potencialidad que tiene eso. Ni hablar ingeniería, ni hablar medicina, ¿no? Hay un caso muy interesante de un hospital universitario que tiene los alumnos físicos trabajando en un aula con un holograma y el docente en otro espacio, virtualmente lejano. El docente va complicando el cuadro de ese paciente que es un holograma y los alumnos que están ahí con los anteojos tienen que ir proporcionando medicina para resolver esa situación de emergencia en una clínica o en una guardia. ¿Qué es? ¿Presencial, no presencial? Bueno, recién lo escuchaba a Fernando Valenzuela, que si no lo conocen, síganlo en las redes. Y él decía, no es híbrido, presencial, no presencial, es un enriquecimiento de nuestra práctica cotidiana como docentes. Y bueno, a veces será en un espacio físico, a veces virtual, a veces semi, ya no importa tanto eso, es un enriquecimiento. Sí, una de las cosas que me ha parecido muy interesante de empezar a estudiar el metaverso es justo esa discusión. Siempre nos debatimos mucho entre lo virtual y lo real, digamos. Y el metaverso está como que uniendo esos dos mundos y ya no importa qué es qué, desde que las herramientas complementen el proceso educativo. Los ejemplos que acabas de poner son en realidad, digamos, son aumentados, aprendizaje aumentado. Porque estoy en un salón que no tenía acceso, por ejemplo, a visitar el Coliseo Romano, pero puedo tener la experiencia de como si estuviera en el Coliseo Romano para tener una discusión sobre eso. Y yo creo que uno de los puntos tal vez valiosos del metaverso es permitir el aprendizaje aumentado. Benjamín, voy a asumir que aquí en este mundo de metaverso y realidad virtual, que tú estás sentado aquí. Aquí está sentado Benjamín. Benjamín, la misma pregunta, ¿qué impactos va a traer o crees que va a traer el metaverso
en la educación. Y el metaverso, y como decíamos ahorita, con todas sus otras cosas, digamos. El metaverso no está solo, el metaverso está en Internet, tiene NFTs, está en blockchain, identidades, avatars, en fin. Sí, mira, nosotros vemos tres, la respuesta la daría en tres bloques, ¿no? Primer bloque, el profesor. Esto yo creo que para el profesor va a ser una especie de Back to the Future, retorno al futuro. Es decir, cuando hace unos años todo el mundo se quejaba de que nadie escribía, la voz era lo importante y demás, y ahora con todos los chats, WhatsApp y demás, ahora todo el mundo prefiere escribir a hablar. Creemos que todo el modelo inmersivo lo que va a permitir es que el profesor, que ha tenido un poco en la virtualidad y en los últimos años, pero el modelo virtual lo ha tenido un poco como perdiendo las herramientas que hacía que la relación cara a cara entre el profesor y el alumno fuese una virtud, que era una de las grandes virtudes, ¿no?, del modelo presencial. Esto te va a retornar a eso, ¿no? Al profesor lo que le va a volver a dar esa oportunidad de verse cara a cara con los alumnos y tener esa relación con ellos, ¿no? Entonces eso es volver al pasado, volver al futuro. Donde vemos una revolución enorme, y ya lo han mencionado algunos de los compañeros, es en el contenido. El contenido virtual va a tener que desarrollarse de una manera totalmente novedosa, innovadora, como lo queramos llamar, ¿no? El contenido actual de la mayoría de los programas, tanto presenciales o virtuales, siguen siendo contenidos estáticos y demás. Acá lo que vamos a poder ver es que cuando nosotros hablamos hoy de laboratorios para ingenierías o laboratorios en salud o otro tipo, o historia del arte, como estamos hablando, esto es un modelo 100% diferente, ¿no? El impacto en el contenido, el impacto en el tipo de contenido que vamos a tener que poder mostrar a los alumnos. Yo creo que probablemente sea la mayor revolución que va a tener el metaverso. No es tanto la relación alumno-profesor, que eso va a ser presencial, pero dentro de un metaverso, sino es el contenido. El contenido va a ser extraordinariamente diferente a lo que hoy estamos acostumbrados, ¿no? Y ahí viene la parte negativa que vemos del metaverso y demás. Nosotros, el grupo Search for Learning y yo personalmente estoy obsesionado con lo que es el acceso, ¿no? Ampliación del acceso y llegar a esos alumnos que hasta hoy no podían educarse, y en los entornos en los que nosotros estamos, que es Latinoamérica, Asia y demás, es nuestra obsesión, ¿no? Cómo ampliamos el acceso. Acá es donde vemos uno de los grandes riesgos que tiene esta tecnología y estos procesos, ¿no? Y es el costo asociado al uso de esta tecnología, al acceso de esta tecnología, y ahí es donde vemos el mayor riesgo, ¿no? Porque no todo va a ser positivo. Entonces, ¿qué riesgo vemos? Nosotros, como universidad virtual, 100% virtual, hemos visto que ha ido evolucionando mucho y hay muchas personas que ahora pueden acceder a la educación, pero que sí, que lo hacen todavía con ciertas problemáticas, ¿no? El Internet no es suficientemente rápido, se tiene que contestar desde un celular y demás. Nuestra gran preocupación es que esto va a generar un gap entre las universidades que se pueden permitir las inversiones enormes que implican acceder a todos estos tipos de contenidos, la construcción, tecnología y demás. Y lo más importante, va a haber un gap muy grande entre el alumno que se puede permitir acceder a estas tecnologías, ¿no? Si uno ve los lanzamientos que acaba de hacer Facebook, Meta ahora, hace unos días lanzó su nuevo headset, vale $1.500. Eso ya es un costo de entrada, una barrera de entrada muy, muy importante. Apple ya también ayer mencionó, y hicieron como un primer aviso, que en las próximas 2 o 3 semanas van a sacar su headset también. Ahí es una mezcla entre Meta y metaverso y realidad aumentada, pero están hablando de 3.500, ¿no? Esos son barreras de entrada. Evidentemente, a medida que haya más volumen, estos gastos irán reduciéndose, pero a día de hoy lo que vemos es que en los próximos 5, 6, 7 o 10 años, eso es una barrera de entrada muy importante para la educación de acceso, ¿no? Para el alumno, que ya hoy tener un laptop era a veces complicado, que tener una conexión de más de 10, 20, 30 megas de internet a veces es complicado. Aquí añadimos un tema adicional, ¿no? Y el tema del contenido. Ahora los laboratorios, el tipo de contenido con el que va a poder interactuar el alumno y el que va a poder utilizar el profesor, lo que vemos es que evidentemente, por lo menos en los próximos años, va a tener un costo asociado muy grande. Entonces, si uno habla desde el lado que yo siempre estoy obsesionado, ¿cómo ampliamos el acceso? Creo que para el alumno que pueda acceder va a ser extraordinario, para el profesor que va a poder acceder e interactuar con alumnos y las universidades que se puedan permitir las inversiones asociadas a este tipo de soluciones, va a ser extraordinario. Lo que nosotros vamos a ver es cómo conseguimos
crear un puente, ¿no?, entre los que se pueden permitir esto y aquellos alumnos que no, y cómo conseguimos seguir ampliando el acceso, ¿no? Porque vemos que es una tecnología que es una realidad. Esto ya lleva muchísimos años en los entornos de gamers. Hace años que la gente compra casas y tierras y zapatillas y demás en entornos gamer. Es una transición real que se está haciendo. Bueno, la pregunta que nos tenemos que hacer todos, ¿no?, en Latinoamérica, en Asia, en África, en los mercados en los que nosotros estamos, es cómo nos aseguramos que no se deje demasiada gente de aquí. Muchas gracias, Benjamín. Mauricio, la misma pregunta. Eres rector de una universidad en Centroamérica. Sí, de dos. De- De la Universidad de San Marcos en Costa Rica y de la Universidad del Istmo en Panamá. La misma pregunta, me tiembla un poquito de voz, pero es por la emoción. Me demoré un poco en entrar porque abordé una psicóloga y una psicopedagoga. Marta, sí podemos estar, en ese futuro vamos a estar y van a estar todos los docentes que logren trascender. ¿Ustedes se imaginan una cátedra dictada de relatividad por Albert Einstein? ¿O una cátedra de psicología dictada por María Montessori o de Crowley? Esa es la hiperrealidad que buscamos con el metaverso. Hay estudios, sí, la Universidad de Cataluña estudia el impacto, la Universidad de Stanford también, pero los estudios nunca han abordado la esencia del metaverso. ¿Qué es el metaverso? El metaverso es un catalizador de un proceso químico. Es una forma de sensibilizar y de generar interés por parte de nuestros estudiantes sobre la construcción del conocimiento. Si uno se pone a indagar todo lo que hay en internet, nadie ha tocado el tema del metaverso desde su esencia, para la educación, digo yo. El proceso de formación, o mejor, el proceso de construcción del conocimiento es un proceso virtuoso, inimaginable. La sinapsis, que todos hablan de la sinapsis es un proceso físico-químico de enlace neuronal. ¿Qué implica esto? Físico, todo un sistema, el más poderoso, el sistema nervioso, con esos impulsos eléctricos. Químico, todo otro sistema, el sistema endocrino, produciendo neurotransmisores, la endorfina, la serotonina, la dopamina. ¿Qué es el metaverso? Es un estimulador para la construcción del conocimiento. Y entonces es donde uno tiene que ser mucho más responsable de lo que era la realidad, porque allí los estudiantes no pueden morir, como dicen mucho, en la soledad de una plataforma. Muchos asumieron que la virtualidad es aprendizaje autónomo y asumieron que el aprendizaje autónomo es dejar al muchacho solo. No, el aprendizaje autónomo implica acompañamiento. Ahora imagínense si este aprendizaje autónomo va a estar acompañado de un sistema de información y no del componente humano del docente. Es mucho más peligroso. Y ya está concebido. Yo no estoy diciendo que sea bueno o malo, sino que nosotros en la educación sí tenemos que ser más responsables de lo que es el sistema financiero y de lo que es el sistema de mercadeo. Porque aquí estamos hablando de la formación de las personas, de la construcción de un conocimiento. Es fácil explicar qué tan peligroso o qué tan bueno puede ser el metaverso. Y lo veía uno, o yo lo veía por lo menos, porque todo el mundo habla de esas anécdotas, pero nunca las había presenciado, cuando las parejas jóvenes tienen a su muchacho almorzando con ellos, un pequeñito almorzando con ellos, y el chino se para, soba para un lado y para el otro. Entonces ellos no encuentran otra solución diferente que entregarle el celular. Y yo vi un niño de 2 años, porque me consta que estaba haciendo un berrinche, le entregan un celular y el niño apenas empieza, dentro de su aprendizaje intuitivo, por descubrimiento, su curiosidad, preguntarle al aparato, ¿usted cómo funciona? Y ahí empieza su proceso de construcción. Pero lo más asombroso para mí es que cuando retorno yo a pasar por esa mesa, el niño ya estaba manejando el celular y subía y bajaba. Eso es perfecto. Generación dopamina pura, estímulo puro, para el chino estaba. El peligro, y ustedes lo ven, es cuando después el papá necesita el celular y se lo va a quitar. Él no lo deja. El exceso de dopamina genera adicción. Entonces, si nosotros hablamos del metaverso y lo que vamos a hablar en el metaverso es de estimular a través de sustancias neurotransmisoras, tenemos que tener un componente de equilibrio. Tenemos que ver cómo lo manejamos, porque es virtuoso. Dígame entonces aquí Albert Einstein dictándonos la teoría de la relatividad, o Marta en un futuro hablándonos de humanismo digital. No, y Marta todavía está, no, Marta ya falleció desafortunadamente pero ahí sigue, ¿cierto?
Me pones 20 años menos en su momento, No, por sí, favor. por eso, algo así. O aquí Santiago hablándonos de innovación. El metaverso es tan virtuoso como perjudicial y depende de los que estamos en esta sala, porque hoy estamos hablando de tecnología, pero ninguno habla de la verdadera tecnología, que es la tecnología blanda, la capacidad de construir conocimiento. Nuestro cerebro procesa más de 100 millones de instrucciones por segundo, trillones de enlaces neuronales. ¿Qué necesita? Simplemente información, una metodología, pero ante todo la pasión de un docente. Y esa pasión de un docente no la podemos cambiar por un metaverso donde el muchacho se sienta atraído, porque de pronto puede ser más cara y costosa. Como decían, el metaverso es costoso, pero no por lo que tengamos que pagar en tecnología. La tecnología cada vez es más barata. Mis dos universidades, todas, absolutamente todas, tienen tableros digitales, todas. Y nuestro docente está allá, en el aula de clase, pero nuestros estudiantes deciden si van o no van a clase, se conectan o no se conectan, porque nosotros hablamos de democratizar la educación y eso es lo que se va a hacer con el metaverso. Pero democratizar la educación no solo tiene que ver con un componente económico y social, con un componente familiar, social, que no pude ir porque estoy trabajando, no importa, conéctate, que no me puede conectar, mira la clase que está grabada, ¿no es cierto? Entonces ese es el tema y yo sí abogo porque todos empecemos a estudiar el tema del metaverso en la educación desde lo que es la sinapsis, ese proceso que se surte en un individuo, porque ahí hay una responsabilidad muy grande. Entonces, ¿qué es para mí el metaverso? El metaverso es la oportunidad más grande de darle acceso con calidad a muchas personas, a muchas, pero con calidad me refiero a que le vamos a dar sentido, significado y propósito a la educación. No podemos seguir concibiendo que nos educamos para aprender un oficio, para ganarnos la vida, de eso no se trata. Nos educamos para aprender a vivir dignamente, decorosamente. Y ese componente humano es el que estamos nosotros, responsables absolutos de que el metaverso no se convierta en el reemplazo de los docentes, sino por el contrario, que se convierta en esa herramienta que permita que los docentes logren trascender en el proceso de educación. Gracias. Muchas gracias, Mauricio. El otro día estaba yo explorando con unas gafas de estas, unos Oculus, viendo, y todavía es un metaverso, pura realidad virtual. Cogí el mundo, en Google Earth, cogí el mundo, empecé como si estuviera nadando y entré a París. Caminé por París un poco, todavía no interactuando, porque digo, todavía no metaverso, sino simplemente realidad aumentada o realidad virtual. Me metí a un museo y vi cuadro por cuadro. Me pareció impresionante tener la posibilidad de ver cuadro por cuadro de un museo en París. Y dije, oiga, esto puede ser interesante para los jóvenes o para los niños en un país que de pronto pues, no ofrece la posibilidad de que todo el mundo viaje. Es muy improbable que el 80% de nuestros niños vaya a París. Muy improbable. Ojalá que no lo fuera. Pero bueno, pero también empecé a pensar una cosa y es, ya pensando en el metaverso, y es, oiga, ¿cómo se está manejando la propiedad y el acceso dentro de estos espacios? Y me dio por averiguar cuánto costaba un penthouse en el metaverso, porque uno puede comprar un penthouse en el metaverso. ¿Por qué? Porque hay alguien que ya lo creó, es lindísimo, usted puede poner las gafas y disfrutar de más o menos espacio, y era carísimo. Y dije, no me ha alcanzado para un penthouse en el mundo real, tampoco me alcanza para un penthouse en el metaverso. Y me deprimí. Y dije, pues me preocupó porque dije, ¿será que vamos a reproducir la desigualdad que hay afuera del metaverso? ¿La vamos a reproducir en el metaverso? Y digo, me niego. Bueno, lo interesante es que ahí el espacio es ilimitado. Entonces, si alguien está creando un metaverso donde el penthouse cuesta así, nos podemos inventar un metaverso donde eso no cueste. ¿Sí? Pero ahora, pasando a la educación, es, ¿qué banderas rojas, o por lo menos, no digo rojas de decir no, porque nos vamos a terminar, es decir, no creo que nos vayamos a volver, entre comillas, los taxistas de los Ubers. Y no podemos ser quien frene esto, pero sí qué banderas de precaución podemos alzar, o sí, qué precauciones tenemos que tener para que este metaverso en la educación no se vuelva excluyente, porque en este campo sí que sería fatal. Me encantan esas precauciones que debemos tener.
Santiago, y yo creo que el metaverso es maravilloso que lo analicemos, lo estudiemos, y con el metaverso se está dando algo que tú estás viendo, Santiago, y es a veces empezamos un poco a confundir varias cosas o a entremezclar. Estamos hablando de tecnologías comunes y corrientes con las cuales vivimos hace muchos años luchando los profes para poderles sacar mayor provecho. Realidad aumentada, que es uno de los escenarios y entradas al metaverso, y el metaverso realmente que es otra dimensión. Yo particularmente creo, y Alejandro lo comentó, tenemos aplicaciones como las de Moxila, el Hub de Moxila, que es muy interesante, que es una aproximación al metaverso, pero realmente no es el metaverso 100% como nos lo están mostrando. De pronto aquel que nos están mostrando tampoco es el metaverso y falta todavía una gran evolución para llegar allá. Pero hoy entrar al metaverso es completamente excluyente. Entonces se rompe la promesa que Mauricio quiere tener, que me parece que esa es la promesa que debemos tener con las tecnologías. Cómo las tecnologías nos llevan a un mundo más de mayor acceso y de menor exclusión, pero hoy en día si yo quiero estar en un ambiente 100% de metaverso, pues realmente es muy excluyente, porque ¿cuánto cuestan las gafas? ¿Cuánto cuesta el contenido? Como decía Benjamín, todavía hay un camino muy amplio por desarrollar contenido. Entonces yo tengo una pregunta, como es todavía un poco lejano y complejo, podemos ir utilizando aplicaciones que ya están a nuestra disposición, como la que comenta precisamente Alejandro. Hay otros tutoriales en internet que ustedes pueden mirar. De hecho, Metaverso como tal tiene una versión gratuita, casi que beta, para el común de los humanos, para que empecemos a probar. Pero aquí una gran pregunta es, ¿qué vamos a hacer como docentes con el metaverso? Y yo les quiero contar una experiencia muy interesante que tuvimos en el área andina. Tenemos un equipo de producción y de tecnología muy robusto en el área andina, y les dije, bueno, vamos a trabajar con el metaverso, vamos a hacer un ejercicio con el metaverso. Ustedes no se imaginan la producción del equipo. Listo, Marta, los estudiantes listos con el celular, entraron al metaverso, ¿y saben con qué les salí yo a mis estudiantes? Con una presentación de PowerPoint. Entonces yo le dije al equipo de producción, paren un momentico, porque aquí no estamos haciendo nada. O sea, el mega metaverso, los niños conectados, todo con música maravilloso, generando un ambiente fabuloso, y al final yo con una presentación de PowerPoint les dije, no, vea equipo, hagamos una cosa. Volvemos en 8 días que yo voy a cambiar la clase para tener una clase que realmente valga la pena. Y eso es lo que nos está pasando. Entonces una bandera roja, Santiago, para ir resumiendo, es ¿qué vamos a hacer nosotros como docentes con el metaverso? Y ahí quiero incluir una cuñita. ¿Qué estamos haciendo hoy en día para no llevarlo tan lejano con las tecnologías? Seguimos con el PDF, seguimos con el dictado. Entonces creo que hay muchas cosas que podemos hacer desde ya, empecemos a foguearnos con las tecnologías que hay hoy por hoy, que no son metaverso tal vez. ¿Qué estamos haciendo con ellas y cómo les estamos sacando realmente provecho? Y vamos escalando, porque si ustedes van a llegar, como hice yo, al metaverso con PowerPoint, pues no, perdimos el experimento. Y esto es algo muy interesante que pasó, que quiero dejárselos a ustedes para que lo piensen. Una primera bandera es qué vamos a hacer, más allá del contenido, es cómo vamos a ajustar nuestra práctica pedagógica. Lo segundo, si realmente nosotros vamos a llegar a un mundo en el que el metaverso va a generar distintas aproximaciones a la educación, sí tenemos que esforzarnos para que el metaverso sea un ejercicio en el cual haya participación de todos. Y como decía Mauricio, o sea, esa debe ser la promesa de la tecnología. Mezclada con la educación se vuelve una bomba positiva para todos. Pero resulta que en la práctica no estaría pasando, así es que nosotros sí tenemos que estar pensando como docentes cuál va a ser nuestro papel en la programación de ese contenido, cómo nosotros podríamos participar desde nuestros grupos de investigación a empezar con lo pequeño. Por ejemplo, una cátedra que tengamos en la educación básica o media, o cuando estamos en la educación superior, cómo podemos empezar a interactuar con un contenido que sabemos que para los estudiantes es complejo. Por ejemplo, fraccionarios.
Listo, ¿cómo empezamos con los fraccionarios utilizándolos con distintas tecnologías que ya tenemos hoy en día? Y muestre esto, lo empezamos a probar con un metaverso como el Hub de Mozilla, para más adelante pensarnos en ponernos las gafas y que sea el mismo Einstein, entonces que nos explique el metaverso, los fraccionarios. Entonces, sí tenemos que empezar nosotros como docentes a ir explorando. Entonces, una segunda pregunta que hay y bandera roja que creo yo que debemos tener es cómo vamos a capacitarnos como docentes para poder ir entendiendo esos mundos. Creo que eso es fundamental. En un mundo futuro, que no sabemos si vaya a pasar porque no hay un futuro, sino múltiples posibilidades de desarrollo de futuros, si llegamos a un metaverso que es absolutamente universal y todo el mundo va a participar, hay un punto que es fundamental y es la interoperabilidad de los sistemas. Porque resulta que en la Universidad de Champagnat, que es amiga de Ariandina y venimos trabajando con la Universidad de Champagnat, de hecho, en desarrollar un proyecto, un programa, ¿qué tal que los estudiantes de la Universidad de Champagnat se capacitaron con un protocolo de metaverso? Y después quieren hacer una ponencia, una pasantía o una inmersión en Ariandina, o se quieren ir a la Universidad de San Marcos o a la UTEL de Benjamín, cualquiera de las universidades que están aquí, y resulta que cada uno de nosotros tenemos un protocolo distinto de metaverso. ¿Le vamos a valer a los estudiantes de la Champagnat los créditos que ellos ya hicieron? ¿Van a ser reconocidos en UTEL? Entonces, esas son unas evoluciones que vamos a tener que pensar. Todavía estamos aún incipientes, pero vamos a tener que pensar en esa interoperabilidad. Y ante todo, y lo más importante, si me permiten esta cuña, es todo esto ¿para qué? ¿Para qué complicarnos tanto con todos estos ejercicios? ¿O para qué simplificarnos tanto? Porque la tecnología también simplifica. Yo creo que lo más importante del metaverso es la esencia de la educación y no lo podemos perder de vista como docentes, y es para qué la humanidad se está inventando todo esto. Tiene que ser para potenciar al ser humano, tiene que ser para que el conocimiento y el aprendizaje de nuestros estudiantes sea posible y para que ellos realmente logren otras dimensiones y acercarse al conocimiento de la mejor manera. Entonces, si nosotros no perdemos eso de vista, pues que venga el metaverso, el multiverso y la realidad aumentada, virtual y este escenario en el que estamos, pero que ellos puedan aprender de la mejor manera. Gracias, Santiago. Muchas gracias, Marta. Hay un video, tienes un video, lo vamos a poner y después tu respuesta, ¿vale? Bueno. Vamos con el video, por favor. Está sin sonido. La misma pregunta, ¿qué banderas quisieras levantar en esa relación entre el metaverso y la educación? Bueno, primero decirles que todos los fragmentos pequeños que ven en ese video son experiencias, salvo 2 o 3 que son cosas más desarrolladas por Meta y qué sé yo, la gran mayoría son experiencias reales que ya están en funcionamiento.
algunos incluso de amigos o colegas con los cuales he tenido la oportunidad de conversar y que me han pasado material, una mía en particular. Es decir que un poco el objetivo de ese video es mostrarles que hay ya experiencias muy interesantes y que hay experiencias muy diversas. Algunos los usan para hacer trabajo de equipo, otros los llevan a un aula, otros hay universidades que están haciendo sus ferias de empleos en metaversos, otros hacen sus procesos de admisión. Hay una universidad que ha hecho que monten, de Ecuador creo que es, que monten la universidad en un plano de Minecraft o de Roblox, no me acuerdo de qué, y aquella que mejor funcionaba se ganaba un premio. Bueno, hay como un montón de opciones para desarrollar o para llevar adelante en este campo. No necesariamente es tener que llevarlo mañana a un aula. Uno puede ir empezando a sensibilizarse con la tecnología de distintas formas. Y como para responder a la pregunta, como luces de rojas o alertas, yo creo que hay un problema de desigualdad. Yo escuchaba lo que decían los otros panelistas. Hay un problema de desigualdad en el mundo. En Argentina tenemos 40 puntos de pobreza infantil. A mí me parece que si nosotros centramos la discusión del metaverso en términos de desigualdad, es una realidad para todos los que estamos en el mundo hoy en día en Latinoamérica. Y si creo que la discusión del metaverso va a estar dentro de esa misma realidad. Es más, el metaverso va a sostener y aumentar las desigualdades digitales que hay en el mundo. Eso no lo va a cambiar el metaverso, lo vamos a cambiar nosotros si tenemos conciencia social, hacemos política y hacemos las cosas que hay que hacer y conversamos con nuestros colegas y votamos bien cuando hay que votar y participamos cuando hay que participar. Creo que la discusión del metaverso no tiene que centrarse por ahí, es mi humilde opinión. Tampoco creo que haya tanto problema de acceso. Es más, si acá no hay muy buen internet, salgan a la calle y con sus datos pueden entrar hoy en un espacio inmersivo. Está bien, con un celular, sin acceso a un headset, pero ¿cuánto falta para que el casco que hoy está a $300 esté mañana a $50? No falta tanto, no falta tanto. Obviamente, los países más avanzados van a tener más acceso que los países menos avanzados, eso no va a cambiar, ¿no? Luces rojas, perdón, que me voy abriendo como paréntesis, ¿no? Pero lo que yo veo como luz de alerta. A mí me parece que no es el metaverso el que va a terminar con la función docente. Es que si el docente no entiende las lógicas y el diálogo y el nivel discursivo que están teniendo nuestros jóvenes hoy, es el propio docente el que está alejándose de la práctica de nuestros jóvenes. Y hoy los jóvenes tienen lógicas muy diferentes a las que teníamos nosotros cuando estudiábamos. Y digo los jóvenes solo por ser muy segmentario, pero la verdad es que ya no es un rango etario. Y entonces hay muchos que están participando en procesos de fundraising con NFTs para realizar proyectos en Web3 y con DAOs para que todos puedan votar y tener participación sobre eso. La idea de la Web3 es una idea de descentralización para que no haya una plataforma que concentre todos los datos, sino que eso esté lo más abierto y descentralizado posible. Hoy hay una serie de premisas, por eso te decía, paradigmáticamente es mucho más la Web3 que metaverso. Aunque la Web3 tenga términos mucho más complejos, es un paradigma lo que está cambiando. Entonces, como docentes, ¿qué tenemos que hacer? Y tenemos que entrar en el momento en el que estamos viviendo y poder dialogar con eso que nos está pasando. Invitarlos a que lo hagan sin temor y a empezar a jugar y nadie tiene la llave de cómo resolverlo o de cuál es la mejor forma de entrar a un metaverso. Lo que tiene la lógica esta es una lógica mucho más colaborativa. Entonces, la función del docente cambia. Yo siempre digo, nuestras universidades están acostumbradas a dar conocimiento, a dar material. Y hoy el conocimiento está en todos lados. Y nos cuesta tanto aceptarlo. Y nos duele y después seguimos insistiendo. Pero está en todos lados, no se enojen con eso. Uno entra en internet y puede entrar a una clase de Harvard ahora mismo. Y hay que aceptarlo eso. Nosotros lo que tenemos que lograr es transmitir experiencias, que nuestros estudiantes vivan experiencias que le den un enfoque, una forma de ver la vida, una forma de pararse frente a la vida. Y su profesión va a cambiar. Yo estudié algo que no lo estoy ejerciendo. Yo de base estudié comunicación, periodismo y soy rector de una universidad. ¿Pero por qué? Porque la vida cambia y cada vez cambia más dinámico. Antes se estudiaba hasta los 20 y pico, se entraba a una empresa, se hacía carrera y se jubilaba. Bueno, esa vida ya no está más, cambió el paradigma, cambió para siempre. Nuestros jóvenes, nuestros estudiantes ya lo saben. No es que lo saben, viven así. Es más, probablemente no conozcan lo anterior, ¿no? Es como escuchar un disco de Queen.
para nosotros es nuevo. Bueno, hay que adaptarnos. Los docentes tenemos que adaptarnos a ese nuevo lenguaje. Y el rol del docente cambia. El docente tiene que generar potencialidades, experiencias, y es más efectivo cuando esa experiencia está anclada a un problema local. ¿Cómo resolverías vos esto? ¿Cómo resolverían ustedes esto? Hay prácticas muy interesantes de estudiantes acompañando a otros estudiantes con lógicas colaborativas, y que ese estudiante que está acompañando a otros después está en otra mesa siendo acompañado, y lo que se genera ahí es muy potente. Ustedes miran, bueno, pero el docente no es meramente un tutor. No, claramente no es un tutor. Nosotros que trabajamos en educación siempre vamos a defender a los docentes, pero tenemos que entender que está cambiando la lógica de nuestros estudiantes. Y si no, fíjense lo que está pasando. Uno prohíbe el celular en un aula y salen de ahí y los pibes salen desesperados a prender el celular y a meterse a ver qué pasó en el celular. Es que le está generando mucho más atracción eso que lo otro. Entonces, evidentemente estamos fallando. Si lo que nosotros estamos llevando al aula no le genera el nivel de atracción que le genera entrar en un juego a programar o a Minecraft, en un metaverso o lo que fuera, nosotros somos los que estamos hablando en un lenguaje lejano a su realidad. No son ellos. Bueno, la realidad está cambiando muy velozmente. Para los que no estamos de entrada, los que no nacimos de entrada en ese universo, tenemos que aceptarlo y tenemos que entrar en eso. ¿Y cómo entramos? Entremos de la mano, no entremos solos, intentemos entrar de la mano, colaborativamente, hagamos redes. Nosotros en marzo del año que viene con José Castillo vamos a armar una formación de metaverso para contar experiencias y qué sé yo, pero sobre todo para armar redes de gente que ya esté participando, que esté haciendo, que tenga ganas de hacer y no sepa cómo. Entonces, bueno, el trabajo colaborativo, la posibilidad de tender alianzas, la posibilidad de escuchar la experiencia de otro, eso me parece que es una de las reglas de oro que tendríamos que poder llevar adelante. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Benjamín, la misma pregunta. Tú ya habías hablado un poco de las gafas a $1.500, pero ¿qué otra alerta o debate o discusión se debería dar en la implementación del metaverso en la educación? Sí, para no hablar de acceso y todo eso, yo creo que sí hay un punto importante y es, evidentemente, este tipo de tecnologías, ¿no? Lo que hoy existe, realidad virtual, laboratorios virtuales, ese tipo de cosas, eso ya existe, eso no es nada nuevo, ¿no? Lo que sí que claramente, cuando uno habla de metaverso, pensemos en metaverso real, ¿no? En 10 años, que sea una experiencia inmersiva, que todas las personas estén en el aula, que sea un aula en un metaverso, un aula virtual y demás. Entonces, ahí sí, reiterando un poco lo que está diciendo el panel, el profesor va a tener que tener una nueva metodología, ¿no? Porque no es una clase presencial, pero tampoco es una clase virtual, como por ejemplo hoy es la educación virtual, es un híbrido, ¿no? Y eso va a significar que van a tener que tener nuevas experiencias de cómo comunicarse con los alumnos. Claramente lo estamos viendo nosotros en el día a día, ¿no? La educación, nosotros somos una universidad 100% virtual, pero cada vez hay mucho más gente joven en nuestro perfil del alumno, ha ido, transformándose en los últimos 5 o 6 años, de un adulto trabajador a gente muy joven, con 18, 19 años, que entran directamente de high school acá. Ellos ya tienen un lenguaje diferente. Si nos vamos a 10 años ahora, con ya un modelo de metaverso bien desarrollado, evidentemente estas personas, su modelo de exigencia, como ellos van a querer interactuar con el profesor, lo que le van a exigir al profesor, lo que ellos van a pensar que es un contenido aceptable para relacionarse con ese contenido, que además literalmente en el metaverso te relacionas con el contenido. No es una lectura del contenido, no es una visualización, es una relación con el contenido. Va a ser algo en el que tú te puedas tocar o leer, o sea, es una experiencia muy diferente. Entonces, ahí el gran reto, y yo creo que es importante, y es, hay que prepararse para eso. Yo creo que todos los educadores, pero no solo el profesor en sí, sino los equipos académicos, los equipos de contenido y demás, yo creo que van a tener que transformar en cómo identifican esa relación entre lo que es el aula, cómo el contenido va interactuando con el aula y cómo el profesor interactúa con el alumno y con ese contenido, ¿no? Y ahí yo creo que está todo por escribir, no creo que nadie tenga la solución en este momento. No, el modelo que muchas universidades han implementado no es el futuro del metaverso, claramente no. El modelo presencial también va evolucionando mucho porque hay muchas universidades que hoy ya lo sabemos, hay universidades en Estados Unidos que tienen campus donde las personas van allí pero nunca van a la clase física. Toda su educación es online. Pues esto llévalo al metaverso y eso te va a ocurrir exponencialmente. Entonces yo creo que va a haber, las universidades van a tener que trabajar la experiencia y el modelo de experiencia de una manera muy diferente a como hoy
como hoy se hacen, y además los educadores y los equipos académicos y el profesor va a tener que empezar a trabajar la experiencia y la relación con el estudiante y el contenido de una manera muy diferente de lo que hay. Yo creo que es un libro que está totalmente por escribir, ¿no? Y ahí un poco lo que se estaba comentando. Yo creo que eso es un trabajo que se va a tener que hacer en equipo, ver cómo diferentes universidades trabajan esto y sobre todo yo creo que más que las universidades, ver cómo marcas del sector de consumo, marcas de moda, marcas relacionadas con la gente joven, cómo van a trabajar el metaverso, porque yo creo que ahí va a haber, ahí está el futuro para nosotros. Vamos a tener que aprender de cómo el alumno, el estudiante joven, interactúa con estas marcas y cómo ellos están haciendo ese relacionamiento. Yo creo que hay un enorme futuro, sin duda, de aprendizaje con esos grupos y bueno, y eso es lo que yo creo que nos va a ayudar, sin duda, a aprender cómo hacerlo. Y tenemos un camino, yo creo que son 5 o 10 años donde vamos a tener que vamos a ir aprendiendo y construyendo ese nuevo modelo. Bueno, Benjamín, muchas gracias. Creo que parte de los mensajes que han dicho es empezar. Evidentemente, sentir que esta realidad está cerca de una escuela rural colombiana, pues creo que no, estamos muy lejos y tenemos que aceptarlo así, pero creo que se puede empezar, digamos, como dicen, por el principio, con cosas pequeñas, con cosas que todavía no sean tan costosas, ayudar a que nuestros niños experimenten este tipo de cosas en los colegios, así sea, digamos, no todavía todo, como dicen, todo el paquete del metaverso, pero sí las primeras cosas. Mauricio, nos quedan ya pocos minutos, pero quería hacerte la misma pregunta sobre las alertas y de pronto que me expandas un poquito en cuál debe ser el rol docente en esta realidad. Gracias a Dios, lo que viaja por redes no es conocimiento, es información. ¿Cuándo lo volvemos conocimiento? Cuando lo aplicamos a un problema y encontramos la solución. Lo que viaja por las redes es simplemente información. De ahí el papel del docente. El docente tiene que hacer claridad en el estudiante que eso no es conocimiento en la medida en que no le ayuda a resolver un problema. Es mera y llana información. Segundo lugar, aquí pudieron resumir cuáles son esas banderas rojas. Cuando vos decías, es que entré y no me pude comprar una propiedad, ¿saben quiénes son los que más han investigado sobre el metaverso hasta este momento? Los abogados. Tengo varios amigos que han escrito, esa es la primera bandera y Marta lo exponía, el marco normativo. ¿Va a ser válido lo que yo vea en un metaverso de una universidad frente a la presencialidad que hay en otra? Eso hay que corregirlo y el marco normativo es muy rígido en el tema de la educación. Entonces, la primera barrera es ponernos de acuerdo en el marco normativo. Lo segundo también, lo decía nuestro otro panelista, los estudiantes están como locos por salir cuando les quitan el celular a coger el celular. ¿Pero por qué? Porque ya hay una generación de dopamina en el acceso a esa información. Eso es lo que nosotros tenemos que generar en nuestros estudiantes. Pasión, pero no por la información, sino por construir conocimiento. De tal suerte que ellos puedan salir de esa hiperrealidad y se encuentren con una realidad que les permita toda esa información construirles soluciones interviniendo esas realidades. Entonces ahí tenemos esas dos alertas. Una desde el punto de vista del marco normativo, porque eso nos tenemos que poner de acuerdo a nivel mundial. Y en el segundo, de verdad tenemos que ser muy responsables para que el acompañamiento de los docentes deba surtir ese proceso de coaching, ese proceso de que el muchacho entienda que realmente lo que está ahí no es el conocimiento, es la información y que la única manera de construir conocimiento es logrando una pasión por un determinado tema, un propósito, un sentido, un centro de interés. Entonces, el papel del docente es fundamental. No podemos dejar, como alguien me decía en el tema de la virtualidad, no, es que el desarrollo de la cultura del aprendizaje autónomo, pero la cultura del aprendizaje autónomo, vuelvo y lo repito, no es dejar que nuestros estudiantes mueran en la soledad de una plataforma, hay que acompañarlos. Y muy seguramente, yo tengo una frase que hace unos días se me ocurrió y yo digo que el propósito superior de la educación es poner tan alto el nivel de frustración de nuestros estudiantes que nada ni nadie lo alcance en ningún momento para que puedan salir adelante. Muchas gracias. Bueno, a todos muchas gracias, se nos acabó el tiempo. Quisiéramos preguntarte muchas más cosas o preguntarles muchas más cosas, pero se nos acabó el tiempo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.